todas nuestras poblaciones infantiles, pues de 6 meses a 35 meses. Entonces es un problema serio que azota a todos nuestros niños. En la prevalencia de anemia en Cusco, en los últimos datos de ENDES, revelan que más del 50% de los niños tienen anemia. Más del 50%. Comparando con datos del primer mundo, de Europa, por ejemplo, su prevalencia de anemia es del 5%. O sea, la diferencia es muy marcada, pues, y es abismal. Y el problema de la anemia es que produce déficit a nivel cognitivo, problemas de atención, problemas de memoria, que si no se controla a tiempo, estos déficits pueden ser para toda la vida. Ese es el real problema de la anemia ferropénica. ¿Y qué hacemos por bajarla? Realmente casi nada, porque si ustedes comparan las cifras estadísticas que se presentan año tras año, no varía en gran medida. Todo está generalmente por encima del 40%. Y eso es algo que trae perjuicios no solo a esa población infantil, sino a la sociedad en general. Entonces, la anemia ferropénica es una de las anemias más frecuentes. La tercera parte de la población mundial padece de algún tipo de anemia. Y de esa tercera parte, el 50% es anemia ferropénica. Es anemia ferropénica. Entonces, para entender mejor a la anemia ferropénica es necesario hacer una revisión de cómo es el metabolismo del hierro a nivel de nuestro organismo. Y obviamente, ustedes ya lo saben hasta por demás, que el hierro es un elemento vital para la formación del grupo hemo. ¿Y dónde se va a producir la formación de este grupo hemo? En las mitocondrias de los eritroblastos. ¿No? Entonces, el hierro, por su parte, es un componente importante que tiene diversas funciones en el organismo. No solamente es un transportador de oxígeno en los tejidos, sino también es esencial para la síntesis de ácido desoxirribonucleico, para la respiración celular y una serie de reacciones metabólicas claves para el organismo. Y es muy importante también para el funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, por otro lado, el hierro es un elemento, es un elemento que no puede estar libre como tal. Ustedes saben que es un metal, ¿no es cierto? Entonces, pero ese metal no puede estar libre en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de formar rápidamente radicales libres. Y ustedes saben que los radicales libres son nocivos para nuestras células. Entonces, como tal, el hierro siempre tiene que estar asociado a una proteína. Siempre el hierro va a estar asociado a una proteína. Obviamente las fuentes de hierro, o las fuentes a través del cual vamos a obtener hierro son los alimentos. Existen alimentos
el hierro puede estar en dos formas, en su forma orgánica o en su forma inorgánica. Hierro hemínico o hierro no hemínico. El hierro hemínico se encuentra en las carnes o en el hígado, pero sobre todo en la carne cruda, en la carne cruda. Entonces, ese hierro que está en la carne cruda, la absorción es directa, es por difusión simple. En cambio, el hierro que está en su forma inorgánica, el hierro no hemínico, que se encuentra en vegetales, etcétera, la absorción y en carnes cocidas, la absorción es en forma, la absorción siempre se realiza en su forma reducida, en su forma ferrosa, o sea, hierro más 2. Y se realiza a través de complejos mecanismos de transporte activo. El hierro que va a tener mayor biodisponibilidad, obviamente, es el hierro que está en su forma orgánica. Y se absorbe mucho más a partir de este tipo de alimentos. La absorción del hierro en su forma inorgánica es mucho más limitada. ¿Por qué? Porque en los alimentos, en estas legumbres, en algunos vegetales o las carnes cocidas, el hierro está en su forma oxidada. Es decir, como hierro más 3, hierro férrico. Y para ser asimilado, obviamente ese hierro férrico tiene que pasar a hierro ferroso, en su forma de hierro más 2. Entonces eso hace que su biodisponibilidad sea mucho menor que de la forma orgánica o de la forma en. ¿Cuáles son las necesidades diarias del hierro? Más o menos en el varón es 1 miligramo por día, las necesidades diarias de hierro. Y una dieta habitual contiene 10 miligramos de hierro. O sea, 10 veces lo que necesitamos vamos a consumir a través de los alimentos, pero esos 10 miligramos, no todos los 10 miligramos se absorbe, pues. Solamente va a absorber el 10%. ¿Cuál es el 10% de 10? Es uno. Entonces, generalmente casi en nuestra dieta diaria satisfacemos esa necesidad. En las mujeres, obviamente, sobre todo en las mujeres en edad fértil, los requerimientos de hierro son un poco mayores, casi el doble de lo que un varón normalmente necesita. Está entre 1,5 y 2 miligramos de hierro al día. Esto es debido, obviamente, a la menstruación, ¿no? Los recién nacidos a término, hasta los 6 meses, los requerimientos de hierro no están incrementados. Y el hierro, las necesidades de hierro obviamente se van a incrementar en, en los, sobre todo en la población comprendida entre los 6 meses y 35 meses, en los adolescentes o específicamente en las adolescentes y en las mujeres embarazadas. Porque obviamente su demanda de hierro va a aumentar por el nuevo producto que esté en formación. Entonces, a través de la alimentación, hemos dicho que más o menos podemos consumir entre 10 y 15 miligramos de hierro por día. Entonces, este hierro para ser absorbido, sobre todo en la fuente inorgánica, el hierro no ingresa a nuestro organismo como hierro más 3. Pero en esta forma férrica, el hierro no puede absorberse.
necesita reducirse a hierro más 2. La absorción del hierro se produce a nivel de, ustedes saben, a nivel del duodeno y de la primera porción a nivel del duodeno y del yeyuno proximal. Una vez absorbido este hierro, una vez absorbido este hierro, tiene que, obviamente, de acuerdo a los requerimientos del cuerpo, será transportado por otra proteína que es la transferrina. Esta transferrina va a transportarlo el hierro ya sea hacia las células que necesitan de este elemento vital para la síntesis de eritropoyesis, o este mismo hierro será almacenado, pues, para la síntesis de hemoglobina, o será almacenado en las formas de depósito, que son la ferritina y la hemosiderina. Parte del hierro también forma la mioglobina, casi un 5%. Existe una serie de enzimas, como las catalasas, que también contienen hierro, o las proteínas transportadoras del mismo hierro tienen hierro. Y obviamente parte de este hierro va a ser que es depositado sobre todo en los enterocitos, puede ser eliminado. Fíjense, de los 10 a 15 miligramos de hierro al día que yo puedo consumir, la absorción solo es el 10%, es decir, ¿cuánto he absorbido? 1 miligramo al día. ¿Y cuánto es mi pérdida? Es igual, es 1 miligramo al día. Los requerimientos de hierro, pero se van a ver incrementados en el embarazo. Y en el embarazo también voy a tener mayores pérdidas en la menstruación o durante la escamación de los epitelios. Ustedes saben que los epitelios, no solo del tracto gastrointestinal, sino también del aparato genitourinario, se va recambiando constantemente. Y en ese epitelio se pierden, se pierde hierro en su forma de depósito, en su forma de ferritina, sobre todo. Entonces, ¿en qué elementos vamos a encontrar fundamentalmente hierro? En la hemoglobina, que está contenida en los eritrocitos, ¿no es cierto? Un 65 a 70%. En el hierro de depósito, ustedes saben que el hierro de depósito puede estar bajo dos formas, bajo la forma de ferritina y bajo la forma de hemosiderina. El más biodisponible es el de ferritina, que contiene aproximadamente una molécula de ferritina contiene aproximadamente 45.000 átomos de hierro. Donde hay mayor depósito de hierro es en la hemosiderina. El problema de los depósitos de hierro bajo la forma de hemosiderina es que son menos biodisponibles. Pero sí se puede objetivar haciendo una aspiración de médula ósea y usando una tinción de Pearls. Yo puedo evidenciar esos depósitos de hemosiderina coloreados de color azul, valga la redundancia. En un 25 a 30% del hierro corporal total se va a encontrar bajo estas formas de hierro de almacenamiento. Un 5% bajo la forma de mioglobina, 0.5% bajo algunas enzimas que requieren hierro, como las catalasas, y, y en la transferrina un 0.1% del hierro. Entonces, lo fundamental es que el hierro se absorbe por difusión pasiva y el hierro no el inorgánico,
se absorbe a través de un transporte activo. Pero ¿cómo es la absorción del hierro a nivel del enterocito, del duodeno o del yeyuno proximal? Tenemos el hierro no hemínico, el hierro inorgánico, que hemos consumido a través de los alimentos y está en su forma de hierro más 3. O sea, hierro férrico. Este hierro férrico no puede ser absorbido como tal. Entonces, sobre este hierro férrico va a actuar una ferroreductasa. ¿Qué hace? Que reduce primero el hierro, de su forma férrica a su forma ferrosa, de más 3 a más 2. Entonces, este, este hierro más 2, este hierro más 2 es transportado gracias a la presencia de un transportador de metales divalente de tipo 1, conocido como DMT-1, que se encuentra en la, en la, en la membrana del enterocito que da hacia la luz, hacia la luz intestinal, pues. Entonces es internalizado el hierro y este hierro puede seguir dos caminos. O es almacenado en forma de ferritina, de repente mi organismo no necesita hierro, no tengo anemia y tengo mis niveles normales, entonces yo puedo almacenarlo este hierro en forma de ferritina y conservarlo así, en esa forma, para cuando mi organismo esté ávido de hierro. Y el otro camino que sigue este hierro en su forma más 2 es que de nuevo puede ser oxidado gracias a una enzima que se llama efaestina. Una vez oxidado y pasar a su forma férrica, como hierro más 3, es, es transportado del interior del ectoerocito hacia la circulación sanguínea a través de una proteína que es la ferroportina. Esta ferroportina hace que este hierro más 3 sea transportado por otra proteína que es la transferrina, bajo esta forma, bajo hierro más 3, o sea, en su forma férrica. ¿Cuántos átomos de hierro puede transportar la transferrina? 2 átomos de hierro. Pero esto no queda ahí. Existe una proteína que regula el pasaje de hierro a través del enterocito hacia, hacia los capilares sanguíneos. Y esa proteína que es sintetizada en el hígado, al igual que la transferrina también es una proteína que se sintetiza en el hígado, se llama la famosa hepcidina. Para empezar, las cifras de hepcidina son directamente proporcionales a las cifras de ferritina. Yo tengo altas concentraciones de ferritina, entonces voy a tener altas concentraciones de hepcidina. ¿Con qué propósito? Porque la hepcidina, si mis depósitos de hierro están bien y yo no tengo necesidad, mi organismo no tiene avidez por el hierro, entonces las concentraciones de hepcidina van a estar elevadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de bloquear la acción de esta ferroportina. Entonces bloquea la ferroportina y hace que el hierro no pueda ser transferido del interior del enterocito hacia los capilares sanguíneos. Y la otra forma de inhibir
de inhibir el pasaje del hierro al enterocito es disminuyendo la expresión de estas proteínas transportadoras encargadas de internalizar el hierro de la luz intestinal hacia el interior del enterocito. Es decir, que disminuye la expresión de la proteína DMT1, que es un transportador de metales divalentes. No solo transporta hierro, también cobre y zinc. Entonces, el papel de la epsidina es vital, pues, ¿no? Y si yo tengo un paciente anémico, o sea que se supone que los depósitos de hierro ya han colapsado y mi organismo está ávido por el hierro, entonces el hígado deja de sintetizar esta epsidina y empieza la expresión del DMT1. ¿Para qué? Para captar más hierro, pues, ¿no? Y que pueda ser internalizado al interior de los capilares sanguíneos y obviamente ese hierro ser utilizado en la eritropoyesis. Entonces, la epsidina es un regulador de la absorción del hierro a nivel intestinal. Pero no solo regula la absorción del hierro a nivel intestinal, sino también la redistribución del hierro a partir, a partir de los macrófagos que están localizados en los diferentes órganos del sistema mononuclear fagocítico, como son hígado, vaso, médula ósea. Porque estos mismos depósitos de ferritina, así como se almacenan en el epitelio del tubo digestivo, también esta ferritina está almacenado en los macrófagos. ¿En los macrófagos de qué órganos? Del vaso, en los macrófagos del hígado y en los macrófagos de la médula ósea. Entonces, si mi organismo tiene avidez por el hierro, este hierro que está almacenado tanto en los enterocitos, en los macrófagos, empieza a liberarse, pues. Así como también el hierro almacenado en los hepatocitos y ser utilizado por el organismo. Entonces, tengo el hierro que ha pasado a los capilares sanguíneos, a la circulación, a la circulación sanguínea, y ese hierro no puede estar libre, ya les he dicho, tiene que unirse a una proteína, y su proteína transportadora es la transferrina. Entonces la transferrina la va a transportar hacia los eritroblastos que están en la médula ósea, o lo van a almacenar en los macrófagos, ¿no? Bajo la forma de ferritina. ¿Pero macrófagos de quién? Del sistema mononuclear fagocítico. Estos macrófagos pueden estar ubicados en el vaso, en el hígado o en la médula ósea y almacenarlos bajo la forma de ferritina. O en los mismos eritroblastos. De repente yo hace rato no necesito eritropoyesis y lo almacena bajo la forma de ferritina. Entonces, cuando mi organismo necesita hacer eritropoyesis, puede tomar este hierro que está almacenado, lo puede, lo puede, lo puede utilizar de acuerdo a las demandas de glóbulos rojos que yo requiera a nivel de sangre periférica. Este es un eritroblasto, fíjense, todo lo que está enmarcado en rojo es un eritroblasto. Y viene la transferrina, acá hay un error porque es hierro más 3.
está en su forma férrica. Y la transferrina transporta 2 moléculas de hierro. Una vez que la transferrina que transporta, que es una proteína sintetizada en el hígado, entra en contacto con el eritroblasto, que se supone que está ubicado en la médula ósea, el eritroblasto tiene receptores pues para esta transferrina, que son proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La transferrina interactúa con el receptor de transferrina del eritroblasto y es internalizada. Se produce la formación de un endosoma. Y este endosoma tiene enzimas acídicas que facilitan la conversión del hierro más 3 a hierro más 2. Bajo esta forma de hierro más 2, el hierro llega a la mitocondria del eritroblasto y es en la mitocondria donde el hierro, junto con la protoporfirina 9, gracias a la acción de una ferroquelatasa, va a dar lugar a la síntesis del grupo hemo. Pero la hemoglobina no solamente es hemo, sino recuerden que la hemoglobina está formado por hemo y cadenas de globina. Una la hemoglobina contiene 4 grupos hemo y 4 cadenas de globinas. 2 alfas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estas cadenas alfa la producción de las cadenas alfa está a cargo del cromosoma 16 y de las cadenas beta del cromosoma 11. Entonces, estos cromosomas expresan sus genes y ustedes saben que la función de todo gen es la síntesis de proteínas. ¿Y cuál es la función de este gen producido por el cromosoma 16? Es la síntesis de cadenas de globina alfa o la síntesis de cadenas de globina beta si se trata del cromosoma 11. Entonces, 4 grupos hemo más 4 globinas van a formar la hemoglobina, que será parte importante de mi eritrocito. Una vez que el hierro llega a la mitocondria, recuerden que dentro de este endosoma está el receptor de la transferrina y también la transferrina. Es transportado a la superficie del eritroblasto y la transferrina de nuevo queda libre para transportar más moléculas de hierro. Y el receptor de la transferrina de nuevo es incorporado a la membrana citoplasmática. Entonces, todo es dinámico, chicos. Y todo tiene un fin. Nada se desperdicia. Todo se utiliza. Me olvidaba un punto importante. En la acción de la reducción de, del ion férrico a su forma ferrosa, en esta reacción de reducción, tiene vital importancia los átomos de hidrógeno derivados del ácido clorhídrico provenientes del estómago. Y es gracias a esa acción del ácido que se facilita la acción de esta ferroreductasa. Y es por eso que nosotros recomendamos a los pacientes que consuman hierro, si lo van a hacer bajo la administración oral, que lo hagan junto con bebidas
ácidas. Entonces, desde ya, los ácidos facilitan la absorción del hierro y las sustancias alcalinas o las que van a disminuir la acidez del estómago, los antiácidos, por ejemplo, inhiben su absorción. Antiácidos, ranitidina, los inhibidores de bomba de protones, inhiben la absorción del hierro al interior del enterocito. El ácido ascórbico favorece su absorción. Y existen una serie de alimentos que también interfieren con la absorción del hierro. Entonces, es por eso que nosotros cuando damos hierro, cuando indicamos hierro a un paciente, sobre todo la forma, sobre todo el hierro que está en la forma de sulfato ferroso, de sales ferrosas, se recomienda administrarlo 1 o 2 horas después de los alimentos. ¿Por qué? Porque inclusive el arroz puede interferir porque tiene fitatos, puede interferir con la absorción del hierro. Entonces, ya hemos visto el papel de la hepcidina. Que inhibe la acción de la ferroportina, ¿no es cierto? Y hace que este hierro no sea biodisponible. Entonces, cuando yo no tengo necesidades de hierro, mi hepcidina está elevada. Por eso es directamente proporcional a las cifras de ferritina. Si mi ferritina está elevada, mi hepcidina está elevada. Si mi ferritina está baja, mi hepcidina está baja. Pero existe también algunas otras circunstancias en las cuales la hepcidina puede incrementarse puede elevarse, sobre todo en problemas inflamatorios, donde se libera interleuquina 6. Y la interleuquina 6 es un estimulante para incrementar la síntesis de hepcidina. Como les comentaba en diapositivas previas, existen factores que favorecen o inhiben la absorción del hierro. Los que van a favorecer el hierro, a la cabeza el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, cualquier patología que altere la acidez del estómago va a interferir con la absorción del hierro. Por ejemplo, los ancianos que sufren de anemia perniciosa tienen una gastritis atrófica y producto de esa gastritis atrófica hay una disminución de la síntesis de ácido clorhídrico y eso va a interferir con la absorción del hierro. Entonces, los que favorecen la absorción, sustancias ácidas, ácido clorhídrico, mucina, sales biliares, el ácido ascórbico, cítrico, ¿no? Tome con un vasito de jugo de naranja. Azúcares como el sorbitol, la fructuosa, favorecen la absorción. Los que inhiben, sustancias alcalinas, fosfatos, fitatos, que están en salvados de cereales, polifenoles como el té, el café. Sustancias antiácidas, ¿no? Ranitidina, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazoles, omeprazol. Es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque los consejos que yo voy a dar a mi paciente, incluso de el modo o con qué sustancias puede tomar el hierro que yo le estoy indicando, repercutirá en una mayor y mejor absorción, pues, ¿no?
Otro punto importante es que cuando los eritrocitos ya han cumplido su ciclo vital de aproximadamente 120 días, esos eritrocitos son fagocitados, pues, por los macrófagos. ¿Macrófagos de dónde? Una vez más, del vaso, del hígado, de la médula ósea. Sobre todo y fundamentalmente los macrófagos del vaso. Entonces tenemos un eritrocito senescente que ya cumplió su ciclo de vida y es fagocitado pues por este macrófago. Pero ¿con qué propósito es fagocitado ese macrófago? Ese eritrocito, con el propósito de reutilizar todos sus componentes. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo de esto. No perder proteínas, no nos podemos dar el lujo de perder proteínas. Entonces, ese eritrocito que es fagocitado por, por un fagolisosoma, es fagocitado, es invaginado, se forma un fagolisosoma y esto puede ser, y puede ser, y la hemoglobina puede ser degradada al interior de ese fagolisosoma o también en el mismo citosol. ¿Por quién? Por esta hemoglobina o por esta N-oxigenasa. Entonces, esta es la responsable de la degradación de la hemoglobina. ¿Hasta qué? Con el fenómeno de recuperar el hierro contenido en esa hemoglobina. En la hemoglobina el hierro está en su forma reducida, como hierro más 2. Entonces, de este fagolisosoma es transportado al citosol y del citosol puede ser almacenado en el mismo macrófago bajo la forma de ferritina o puede ser transportado fuera del macrófago por esta ferroportina si es que mis requerimientos de hierro est están urgidos por mi organismo. Entonces, este hierro, para ser transportado, previamente tiene que ser oxidado a su forma férrica y esa oxidación se produce por una enzima que es la ceruloplasmina. Y una vez oxidado y en su forma férrica, recién puede ser transportado por la transferrina a los sitios, sobre todo a la médula ósea, que probablemente esté urgida de este elemento. Entonces, una redistribución importante del hierro se lleva a cabo de los macrófagos. Se dice que los macrófagos almacenan casi hasta la tercera parte del hierro de todo nuestro organismo. Entonces, no solamente es la absorción del hierro, sino es importante y vital esa redistribución del hierro que está muchas veces almacenado en los macrófagos en los momentos en que mis demandas de hierro estén incrementadas y mi organismo exija su utilización. Entonces, conociendo esto previamente, resulta más fácil entender pues por qué se produce una anemia ferropénica. Ya les vengo diciendo que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente. Es un problema de salud pública. Fíjense, en el mundo hasta un 60-80% de la población puede ser deficiente en hierro. No estamos hablando, puede tener algún grado de deficiencia de hierro. Y más del 30% presentan anemia ferropénica.
La prevalencia es mucho mayor en países en vías de desarrollo como el nuestro. Fíjense, 51% son las cifras en países en vías de desarrollo, en Europa 5 a 8%, por ejemplo. Estas cifras de acá no vayan a creer que son cifras locales, son cifras de países desarrollados. Fíjense cuánto es su prevalencia de anemia ferropénica. Es una envidia, ¿no? Totalmente baja. Y fíjense las cifras que hay en nuestro país. Estas son cifras actualizadas al 2019 de la prevalencia de la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses. Fíjense cómo está la anemia. La costa prácticamente es una meseta, ¿no? Es casi una invariable. No hemos mejorado nada a lo largo de los años. La sierra, la selva. En la sierra se come bien, nosotros tenemos más fuerza, pero las cifras dicen todo lo contrario, ¿no? Probablemente acá haya, si comparamos con la cifra de desnutrición, probablemente en la sierra y en la selva haya más desnutridos, ¿no? Y esto trae consecuencias graves al futuro de una sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener niños con déficit de atención, con problemas de memoria, y eso queda como una marca hasta que mueren. Entonces, si vemos, no hay mucha variación. Pasan los años y no hay ninguna mejoría. Así que chicos, tienen bastantes trabajos de investigación que pueden hacer, porque la anemia es un problema vital para la sociedad peruana. Entonces, ¿cuáles son las causas de la anemia ferropénica? Disminución de la ingesta de hierro, ¿no? Mi niño que ha terminado el periodo de la lactancia materna, 6 meses, y la mamá de repente trabaja y no recibe una alimentación adecuada, pues mamá trabaja, papá trabaja, entonces el niño no recibe los nutrientes adecuadamente. La anorexia, que es más frecuente en mujeres, adolescentes, y algo que está de moda, ¿no? Ser vegetarianos. El segundo punto importante es la disminución en la absorción de hierro. Esto generalmente en personas adultas, ¿no? Un paciente con un cáncer gástrico que ha sido gastrectomizado, ¿dónde se va a producir el ácido clorhídrico si no tiene estómago? Y no solamente le condiciona una anemia ferropénica, sino también una anemia megaloblástica, ¿no? Porque no va a haber factor intrínseco esencial para el transporte de la cobalamina hacia el ileum terminal.
pacientes que han tenido resecciones intestinales importantes, ¿no? Las Whipple, en pacientes con síndromes de mala absorción, parasitosis. Otro punto importante es el aumento de las necesidades de hierro. Todos estos, este grupo etario tiene avidez por el hierro. ¿Por qué? Porque es una población que está en desarrollo, que sus órganos están en desarrollo, en crecimiento. Y obviamente sus demandas de hierro están incrementadas y yo tengo que satisfacer esas demandas de hierro a través de brindarle una alimentación balanceada. Si estamos en estas cifras, eh, ¿qué quiere decir? De que la mitad de nuestra población que es comprendida entre los 6 y 35 meses tiene anemia. Y eso es preocupante. Y la anemia no distingue clases sociales, por si acaso. ¿Que es mayor en el área rural? Sí, por supuesto es mayor. Pero esa diferencia entre el área rural y el área urbana no es tan marcada. Las mujeres que están iniciando un embarazo, obviamente que sus demandas de hierro van a aumentar. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo producto en desarrollo. Entonces, no solo tiene que satisfacer las demandas que de por sí ya las tiene como mujer en edad fértil, sino también las demandas que, que involucra tener un nuevo embarazo o un embarazo en curso. La lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 6 primeros meses el niño se va a alimentar de la madre y al niño no le interesa si la mamá ha comido hierro, no ha tomado hierro. Él lacta. Y si la mamá no consume hierro, el hierro de depósito de la madre sirve de nutriente para el niño. La adolescencia, ¿no? Sobre todo las mujeres que empiezan sus primeras menstruaciones tendrán una demanda mucho mayor de hierro. Y por supuesto el aumento de las pérdidas de hierro, sobre todo relacionado a patologías. A patologías de la vía digestiva, ¿no? Hemorroides, esofagitis, varices esofágicas, úlceras pépticas, el uso indiscriminado de AINES, neoplasias, pérdidas genitourinarias, ¿no? Los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, que empiezan a hacer hematurias, ¿no? O una TBC renal que también produce hematuria. O las menstruaciones exacerbadas, ¿no? Excesivas. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que van a presentar mis pacientes? Mis pacientes, su cuadro clínico va a estar en relación a la hipoxia que se, est- que se está dando a nivel de los tejidos periféricos y hay una redistribución de la sangre hacia los órganos que demandan mayores cantidades de oxígeno, como son el corazón y el cerebro, ¿no? Que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la paciente va a tener mareos, acúfenos, va a tener cefalea, vértigos, cambios de humor, irritabilidad. De acuerdo al grado de anemia tendré taquicardia, que se traduce con palpitaciones, ¿no? Soplos funcionales, disnea, angina. Si no llega oxígeno a mis tejidos, a mis músculos,
obviamente voy a tener astenia, fatiga, palidez y calambres. La palidez, ustedes ya saben por qué se produce, porque es un fenómeno de compensación, ¿no? El organismo trata de satisfacer las demandas que tiene el cerebro y el corazón, en detrimento de la circulación de la piel. Entonces se redistribuye todo ese flujo de sangre que debería llegar a la piel, se redistribuye al cerebro y al corazón. Y por eso a los pacientes se les nota pálidos. Y esa palidez yo tengo que valorarla no en cualquier sitio, pues. Tengo que valorarlo a nivel de conjuntivas, a nivel de lechos unguiales y a nivel del paladar. Y eso, todos estos síntomas son propios del síndrome anémico. Y de la ferropenia, si no está llegando la sangre a la piel y a las faneras, obviamente va a haber una caída del cabello. Por eso los niños tienen el cabello pajizo y tú valoras implantación de cabello y se desprende con total facilidad. Las uñas están frágiles, con estrías, la famosa coiloniquia o pérdida de la convexidad de la uña, ¿no? En la boca vamos a encontrar rágades o en la famosa estomatitis angular, ¿no? La glositis, la inflamación de la lengua, ¿no? En los ojos, escleróticas azules, en el esófago podemos encontrar disfagia o el famoso síndrome de Plumber-Vinson o de Patterson-Kelly, ¿no? En el estómago, gastritis atrófica. Alteraciones neurológicas, la pica, ¿no? La geofagia. Doctor, no sé, mi hijita la he encontrado varias veces y está comiendo tierra. O está comiendo hielo, pagofagia. Trastornos de la conducta, pacientes son irritables. Hay alteraciones en el crecimiento, sí, hay trastornos en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si mi niña deja, obviamente, si mi hemoglobina es la encargada de transportar oxígeno a los tejidos, gracias obviamente a la presencia del hierro, porque es un transportador de oxígeno por excelencia, que no solo para la respiración celular, sino para la proliferación celular. Y si yo no tengo esa hemoglobina necesaria para satisfacer, obviamente no va a haber un buen desarrollo de esos niños, pues, ¿no? Y de sus diferentes órganos. Entonces va a haber alteraciones en el crecimiento. La coilonitiquia, ¿no? Uñas en cuchara o pérdida de la convexidad de la uña. Las uñas se hacen cóncavas. Rágades, queilitis angular o estomatitis angular, la glositis, las membranas esofágicas, que es uno de los tres signos del síndrome de Plumber-Vinson, ¿no? Membranas esofágicas, disfagia y anemia ferropénica. Entonces, resulta imprescindible hacer un buen interrogatorio a los pacientes, pues. La anamnesis, la famosa y dichosa anamnesis, que imagino muchos de los doctores insisten en eso, porque sabemos que a través de una anamnesis vamos a llegar a un diagnóstico mucho más fino.
incidiremos en el tipo de dieta, porque hemos visto, no es igual tratar con un paciente vegetariano que tratar con un paciente omnívoro, ¿no? Si yo estoy atendiendo a un niño, tendré que indagar sobre sus antecedentes de nacimiento, pues ha sido prematuro, no ha sido prematuro, ha nacido con bajo peso al nacer. La señora de repente tiene un periodo interginésico muy corto, cada año se embaraza, pérdidas de sangre, ¿no? Sobre todo en adultos varones jóvenes. Si yo veo anemia ferropénica en un adulto varón joven, lo primero que tengo que pensar es que tiene una lesión a nivel gastrointestinal. Indagar el color de las heces, las epistaxis, la hematuria, hemostisis, si tiene trastornos gastrointestinales, ¿no? Diarrea, esteatorrea, etcétera. Incluso la procedencia geográfica es importante, ¿no? Hay zonas donde no hay buen saneamiento ambiental o, buenos sistemas de saneamiento, no tienen agua potable, no tienen desagüe. Y obviamente hay más prevalencia de parasitosis intestinal, pues. Entonces, sobre todo en las zonas de la selva o en las zonas de la sierra también. El hábito de la pica, geofagia, pagofagia, y la anemia ferropénica está muy ligado al bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque no tengo el metal encargado de hacer el transporte de oxígeno a los tejidos. Y nosotros sin oxígeno no nos vamos a desarrollar adecuadamente, pues. Entonces, la anamnesis es vital en este tipo de pacientes. Y aunado a esa anamnesis, el examen físico, obviamente, tengo que hacer un examen físico escrupuloso de la cabeza a los pies y incidiré en las zonas anatómicas que pienso que puedo encontrar mayores signos en el paciente. Anemia ferropénica. ¿Cuántos meses tiene su niño? Tiene 2 añitos, doctor. Mm, mm. Doctor, no come. ¿Qué le das de comer? Le doy sopa, doctor. No, en la sierra al menos todo el mundo piensa que en la sopa hay mayor concentración de nutrientes y eso es falso, ¿no? Porque en los suelos hay mayor concentración de nutrientes. ¿Qué alimentos yo le puedo aconsejar a su niño y que va a tener mayor concentración de hierro? ¿Y cómo tengo que abordar el tratamiento de ese tipo de pacientes? Entonces, el examen físico,
resulta imprescindible, pues, ¿no? Obviamente, los estudios ahora se examen físico, no este niño está borro eso, Dios mío. Le hacemos una lámina periférica y encontramos una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué significa? Microcítica, que los glóbulos rojos están pequeños, pues. Su BCM, su volumen corpuscular medio, es menos de 80. Hipocrómica, que la concentración de hemoglobina está baja, o la concentración de hemoglobina corpuscular es baja. Y eso se traduce en la palidez, ¿no? La palidez que tienen los eritrocitos. Entonces, una anemia microcítica hipocrómica, es decir, los glóbulos son pequeñitos y son pálidos. ¿Por qué? Porque no hay hierro pues, para la síntesis de la hemoglobina. Y la hemoglobina, finalmente, qué va a darle a los eritrocitos? Le da volumen, pues le da tamaño. Entonces, cuando no hay el hierro, no va a haber síntesis de hemo. Y por consiguiente, los eritrocitos contienen menor cantidad de hemoglobina y por eso son pequeñitos. También área, ¿no? La, Doctor, creo que le ha botado el sistema.
¿Se ve, por favor? Sí, ¿no es cierto? Sí se ve, doctor. Se quedaron acá, ¿no? En el Ujú. hemograma. Sí, ahí, doctor. Ya, ya, chicos, sí se puede. Entonces, en los estudios de laboratorio obviamente es importante el hemograma, ¿no? O sea, pero el hemograma sirve para confirmar y corroborar los signos que yo he encontrado en el paciente, en este caso palidez, taquicardia, coloniquia, glositis, estomatitis, rágades, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en el hemograma lo que voy a encontrar es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué significa microcítica? Es una clasificación morfológica de la anemia, ¿no? O sea, voy a encontrar glóbulos rojos con un volumen corpuscular medio disminuido por debajo de 80. Entonces, los glóbulos rojos son pequeñitos. Hipocrómica son pequeñitos y pálidos. ¿Por qué? Porque no tengo el hierro para la síntesis del hemo y por consiguiente para la síntesis de hemoglobina. Entonces, la escasa cantidad de hemoglobina que se forma sirve para esos glóbulos rojos que son pequeñitos y son pálidos. Entonces, el siguiente paso cuando yo encuentro una anemia de este tipo es hacerle una lámina periférica al paciente, pues, y en la lámina periférica yo voy a evaluar morfología eritrocitaria. Voy a ver la hipocromía, voy a ver la microcitosis, etcétera. Voy a corroborar y voy a observar esas características de mis glóbulos rojos, producto, producto de esa deficiencia de hierro. El ancho de distribución eritrocitaria va a estar aumentada y hemos visto que el ADE evalúa el grado de anisocitosis, entonces el grado de variación del tamaño de los glóbulos rojos. Y claro que sí está variado, pues porque mis glóbulos rojos están pequeñitos. Si yo no tengo hierro para la síntesis de hemoglobina, mis, mi población de reticulocitos estará disminuido, pues. ¿Por qué? Porque no tengo el hierro necesario para la síntesis de mi hemoglobina. Puede haber trombocitosis moderada. Entonces, el siguiente paso para hacer, porque ustedes saben que para hacer un diagnóstico diferencial es necesario hacer el perfil de hierro. ¿Por qué? Porque la anemia microcítica hipocrómica no es exclusiva de una anemia ferropénica. También puede ser la expresión de una enfermedad crónica, puede ser la expresión de una talasemia, de una anemia sideroblástica. Entonces, para yo centrar mi diagnóstico y desechar otros diagnósticos, tengo que hacer un perfil de hierro. ¿Y cómo será mi perfil de hierro? O sea, ¿cómo el dosaje de hierro en sangre va a estar bajo, la sideremia, ¿no? Bajo. La transferrina. La transferrina va a estar alta, pues, porque voy a tener mis transportadores de transferrina van a estar sobreexpresados porque van a estar ávidos de transportar el poco hierro que ingrese al organismo. Lo siguiente, la capacidad de fijación de hierro por parte de la transferrina o capacidad total de fijación de hierro es alta, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi transferrina está vacía. Entonces su capacidad para transportar está elevada, pues. El índice de saturación de la transferrina, el índice de saturación de la transferrina va a estar baja.
por lo mismo que va a estar ávida de transportar hierro. No está saturada de hierro. La ferritina sérica, que es el mejor indicador de depósito de hierro, está baja. ¿Por qué? Porque el hierro de depósito ha sido consumido por el paciente. El receptor sérico de la transferrina, al igual que la transferrina, están elevadas, están incrementadas. El contenido de hemoglobina reticulocitaria está disminuida. Los depósitos de hemosiderina obviamente están disminuidos. La protoporfirina eritrocitaria libre está aumentado, claro, porque si no tengo hierro, entonces empieza a acumular protoporfirina que es necesaria junto con el hierro para la síntesis del hemo. Entonces, hay etapas para que se presente esta anemia ferropénica. Tenemos una ferropenia prelatente, tenemos una ferropenia latente y una anemia franca. En la prelatente, o sea, si yo dejo de consumir hierro, hoy día me vuelvo vegetariano, ¿qué sucede? Todo está normal, ¿por qué? Porque mis depósitos de hierro van a cubrir esa ausencia de hierro en mis alimentos. Entonces se va a empezar a movilizar el hierro almacenado bajo la forma de ferritina o hemosiderina en mis diferentes, tanto de los matrófagos del sistema retículo endotelial como la hemosiderina que está almacenado en los hepatocitos. Entonces, poco a poco se produce la depresión de esos depósitos y la desaparición del hierro de reserva medular. Entonces yo le hago un aspirado de médula ósea, le hago una tinción de PERTS y voy a ver ausencia de los depósitos de hemosiderina. Lo primero que va a depletar es la ferritina en esta primera fase y, y esa sideremia es normal porque justamente este hierro está tratando de compensar la falta de hierro que se está dando. Está siendo redistribuido mi hierro de depósito hacia donde se está requiriendo hierro, tanto en los eritroblastos, etc. Entonces la sideremia es normal. O sea, el paciente tiene un hierro sérico normal. Entonces la ferropenia latente. Hay una eritropoiesis deficiente en hierro. Entonces ya empieza a haber el descenso del índice de saturación de la transferrina, que es menor al 12%, de lo que estaba en 30 a 35%. Ya voy a objetivar una disminución de la sideremia, así como de la ferritina, obviamente va a estar disminuida. Y va a empezar a aumentar la capacidad de fijación total de hierro. Y empieza a haber ya alteraciones en la morfología pues, de los eritrocitos. Ya va a haber microcitosis. Y y si esto se sigue sosteniendo en el tiempo, ya hay una anemia francamente instalada, pues, ¿no? Hay una disminución de la hemoglobina, microcitosis, hipocromía, disminución de la sideremia y de los otros marcadores del perfil de hierro. Entonces, en el diagnóstico de la anemia es importante indagar sobre el estado nutricional del paciente. Mi paciente, su anemia ferropénica es netamente carencial,
Es producto de una mala nutrición, es producto de un aumento de sus necesidades, en el caso de las gestantes, ¿no? El paciente tiene un trastorno en la absorción o es un problema por pérdidas sanguíneas. Entonces, el por qué se está produciendo la anemia ferropénica es importante, es de vital importancia. Porque si es por pérdidas, por más que yo le esté dando hierro, pero sí está perdiendo sangre crónicamente el paciente. Entonces tendrá que buscar la causa, pues de repente es una úlcera gástrica producida por un Helicobacter pylori y entonces tengo que tratar la bacteria, ¿no? El Helicobacter pylori. Entonces, en los adultos siempre tengo que tener en cuenta la edad y el sexo. ¿Es mujer? ¿Es varón? Y si es varón, ¿es menor de 50 años? ¿Es mayor de 50 años? Si es mujer, tendré que priorizar a las mujeres en edad fértil, ¿no? Que son las que tienen más problemas ginecológicos, por así decirlo. Entonces, en los varones de 50 años, tengo que investigar pérdidas digestivas. Tengo que investigar pérdidas digestivas. Estudio de sangre oculta, ¿no? En las mujeres en edad fértil es de origen menstrual, hay pérdida de peso, etc. En los mayores de 50 años, igualito, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales o por o a través de la vía genitourinaria, ¿no? Entonces, es importante el grupo etario. Y para el diagnóstico diferencial, probablemente con la anamnesis yo esté seguro que es una anemia ferropénica, etc. Pero para objetivar y plantear un diagnóstico diferencial adecuado, el perfil de hierro es necesario. Entonces, el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica se realiza con la anemia de las enfermedades crónicas, con, las, con el rasgo talasémico y con las anemias sideroblásticas. Lo vital en una anemia ferropénica, la capacidad total de fijación de hierro, ¿no? Elevada. Lo otro vital, ferritina sérica, está disminuida. Y lo otro es la relación entre los receptores solubles de transferrina y el logaritmo de la ferritina, que es mayor a 2 en las anemias ferropénicas. Entonces, esos parámetros son importantes al momento en cuanto al perfil de hierro, al momento de configurar un diagnóstico de anemia ferropénica. Entonces, el tratamiento. Entonces, si mi anemia es leve, yo voy a hacer uso de un tratamiento por vía oral. Y si mi anemia es moderada, voy a hacer uso de un tratamiento parenteral endovenoso.
O no sé, o de repente mi paciente no tiene una anemia leve, pero tiene problemas con los medicamentos que le estoy administrando. De repente le está ocasionando muchos efectos adversos. Uno puede deglutir las tabletas. Entonces, tendré que necesariamente administrarle hierro endovenoso. Entonces, el tratamiento oral se da a través de comprimidos de sales ferrosas, sulfato, succinato, fumarato, etc. Y estas pastillitas de las sales ferrosas contienen más o menos entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental. ¿Y cuánto por día de hierro elemental le puedo dar a través de las tías? Le puedo dar entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental. Dándole esas dosis, espero que la hemoglobina aumente de medio a 1 punto por semana. La duración del tratamiento, por lo general, siempre es 6 meses. Porque tenemos que reponer los depósitos de hierro, pues, que han sido consumidos en el paciente. Entonces, el tratamiento oral tiene si yo uso produce problemas de dispepsia, estreñimiento, yo tengo que advertir al paciente que va a presentar deposiciones negruzcas, porque si no le advierto, el paciente va a estar en la emergencia pensando que está sangrando. Entonces, ¿cómo garantizo que estoy tratando bien una anemia? Brindándole entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental a mi paciente, bajo las formas de las pastillas que ustedes deseen. En el Ministerio de Salud y en las instituciones de salud pública en el país de manera general, manejamos sulfato ferroso y hierro polimaltosado en sus diferentes presentaciones. Gotas, jarabes, pastillas o tabletas. El que más efecto, ¿cuál es más económico? Sulfato ferroso, ¿no? Es barato. Las tabletas de hierro polimaltosado son mucho más caras. ¿Cuál produce más efectos adversos? Las sales ferrosas. El hierro polimaltosado generalmente lo utilizamos cuando el paciente es intolerante a las sales ferrosas y por ende no va a tener una buena adherencia al tratamiento. Y el tratamiento parenteral, intolerancia digestiva, pues, tantos efectos adversos, no tolera la pastilla y dice, doctor, ya no aguanto esas pastillas. Entonces le vamos a dar por hierro endovenoso. Cuando tenga problemas de absorción, ¿no? Todos los síndromes de mala absorción que hacen que dándole por la vía oral no vamos a obtener los resultados que deseamos. Y cuando quiero una recuperación rápida, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de hierro, generalmente la cantidad de hierro de hierro elemental que se puede administrar varía de acuerdo al tipo.
Uno de los últimos en aparecer es el hierro carboximaltosa. Incluso se le puede administrar en una sola aplicación 1000 miligramos de hierro elemental. En una sola aplicación. A diferencia del hierro dextran o del hierro sacarato. El hierro sacarato como máximo 200 miligramos de hierro elemental si la ampolla es de 10 mililitros. Al igual que el hierro dextran. Entonces, de acuerdo al tipo de hierro, van a ser los miligramos de hierro elemental que yo le voy a administrar al paciente. Uno de los problemas es, pues, cuanto menos cantidad de hierro elemental le pongo por la vena, voy a necesitar más sesiones y voy a necesitar que el paciente venga constantemente al hospital, incluso 3, 4 veces por semana. Porque mínimo tiene que aparecer 48 horas, por ejemplo, para la administración de hierro sacarato. Mínimo tiene que pasar 2 días para volverle a administrar al paciente. A diferencia del hierro carboximaltosa, que le puede hacer venir una vez al mes. Entonces, mi arsenal terapéutico para tratar esta enfermedad y corregir y evitar las secuelas neurológicas, sobre todo que puede dejar esta enfermedad, es importante que ustedes lo sepan. Bueno, chicos, un favor, voy a ver mi horario. No sé si el jueves tengo guardia. Lamentablemente se cruza con actividades que tengo en el hospital y se me está haciendo difícil hacer los jueves. En la siguiente vamos a hablar anemia megaloblástica. Repasen el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12 para que entiendan con mayor y para que tengan un panorama más claro, pues, en el momento de dar la clase.